¿no? Simplemente entrenaron, estas fueron algunos resultados durante el parto, pero no podemos decir que precisamente están ligados. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal? Excelente día a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Juan Cresano y soy su anfitrión junto con Lau Placeres, Sergio Tomendi y Dani Álvarez en Hypertrophy, como lo hacemos cada viernes. Y el día de hoy hablamos de un tema controversial: ejercicio de fuerza durante el embarazo. Probablemente si has tenido la oportunidad de convivir con una mujer embarazada que hacía ejercicio, notarás que hay quienes son tercos, hay quienes no. Y hay quienes mejor se detienen porque hay miedos alrededor del entrenamiento de fuerza durante el embarazo o indicaciones por los médicos alrededor de eso. Así que es el tema que estaremos hablando hoy. Antes de introducirnos hacia el tema, te recuerdo que Hypertrophy es un software para entrenadores donde te damos las herramientas necesarias para que puedas hacer más eficiente tu servicio de coaching y puedas tener más vida externa a tu trabajo. Por otro lado, nosotros somos un grupo de coaches, Lau, Sergio, Dani y un servidor. Damos asesorías personalizadas. Si quieres más información, nuestras redes sociales están en los enlaces que dejo acá abajo. Y pues nada, ahora sí. Sergio, ¿por aquí quieres comentar algo? Échalo. No, nada, simplemente que estoy bastante emocionado. Este tema, hay muchos temas que yo me encuentro en el día a día, en el gimnasio, esas creencias que tienen las personas y ver cómo poco a poquito pues van como que cambiando ese chip. Digo, es una persona de 100, pero es bonito empezar a ver cómo vamos mejorando en ese ámbito. Feliz de estar aquí con ustedes un jueves más, aquí grabando jueves. Y semanita de estrenar nuevo programa de entrenamiento, así que ya saben, ese feeling de traer nuevo programa de entrenamiento es como de muy, muy satisfactorio. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les va? Lau, Dani, adelante. Ando por aquí estrenando taza nueva. Tal vez no se ve muy bien. Es un capibara, pero tiene también su tapita, entonces lo mantiene súper caliente. Y bueno, igual que Sergio, es un tema que a mí, bueno, yo, propuse porque recientemente me compartiste, Juan, una clase que diste en Muscle Mind. Creo que es algo que, si bien no todas las personas que nos van a escuchar vayan a tener la posibilidad de quedar embarazadas, nos escuchan tanto hombres como mujeres, pero como tú bien decías, pues todos conocemos a una amiga, una hermana, alguien cercano que puede estar cursando por una etapa así. Y bueno, con la finalidad de que este podcast, como siempre, no será una prescripción médica, ¿no? A pesar de que tenemos un médico aquí, que eso creo que le da eh, bastante punch al episodio, pero sí como para ir dando quizá algunas, algunas recomendaciones prácticas, ir desmintiendo también algunos mitos, ¿no? Algunos tabús por ahí. Y pues nada más. En el episodio que tuvimos de la mesa redonda de Muscle Mind, hablando de todo el tema y aprovechando la clase también en Muscle Mind de Juan, me puse a buscar así en Google, poniéndome en los zapatos de una mujer que quedó embarazada. Y lo volví a hacer aquí, solo que de dos formas. Busqué en Google, ¿es peligroso hacer ejercicio en el primer mes de embarazo? Lo busqué así porque es como que se va completando. Y la respuesta de la inteligencia artificial dice, no, no es peligroso hacer ejercicio en el primer mes de embarazo si no es un embarazo de riesgo. De hecho, la actividad física puede reducir molestias, mejorar la salud de la madre y el bebé. Y luego me encontré un artículo en la revista Glamour, creo que es española, no sé si alguien la conozca, pero pues bueno, quise meterme a la revista más tipo vanidades o no sé, cosas de ese tipo que pudiera encontrar. Y fue esa, un artículo del mes pasado justamente. No es científico, evidentemente, es una revista de moda, belleza, celebridades, etcétera. Pero justo eso quería ver, qué tanto es como
lo que ya se comenta en el mainstream. Y comienza el artículo de Arancha Gamo, así se llama la chica. ¿Quién dijo que tenemos que abandonar nuestras clases favoritas del gimnasio cuando estamos embarazadas? Abandonar el ejercicio en esta etapa no es necesario, siempre y cuando nuestro médico no haya indicado lo contrario. Ah, ok, súper. Y, también va listando qué tipo de actividades y ya nos habla de cosas más específicas. Si te gusta correr, ya te recomienda RPM o el Smith Sprint. Si prefieres muscular intenso, así le llaman, body pump, no sé exactamente cuál sea. Si te encanta disfrutar de las clases de baile, Shbam, tampoco tengo idea cuál sea. O si buscas trabajo postural, body balance, que me imagino son como que puras marcas y cosas así. Pero aquí quiero aprovechar dos puntos. El primero es que parece ser que para la mayoría de personas ya es más común el escuchar que no es peligroso, incluso es bueno. Pero ya pasando a las aplicaciones prácticas, todavía quedan unas cuantas dudas que pues obviamente nos vamos a dedicar a resolver el día de hoy, pero sí creo, como comentaba Sergio al inicio, ha sido un cambio de paradigma sumamente favorable, sumamente interesante, pero aún así, creo que yo les preguntaría a ustedes, o probablemente Juan no, pero a Sergio Lau, suena un poquito chocante, bueno, quizás ustedes no sean los mejores para responderlo, pero de todos modos, suena un poquito chocante o así como que rara la idea de una mujer entrenando un peso muerto, una sentadilla a altas intensidades, ¿no? Como que aún así, sabiendo todo este lado de la evidencia y cómo se ha estudiado las más altas intensidades, te como que es difícil imaginarlo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no te voy a negar que, por ejemplo, yo platicaba hace unos episodios, eh, tuve una asesorada, bueno, tengo una asesorada que estuvo embarazada, pues buena parte del año pasado, tuvo a su bebé ahora en enero y, y aunque pudo mantener el entrenamiento durante todo el proceso, fuimos haciendo algunos ajustes, pero quieras o no, sí, en mi mente y en mi corazón sí estaba así como de, pues, o sea, sé que estoy haciendo las cosas bien en el sentido de que no le estoy pidiendo, o sea, no está haciendo, por ejemplo, un deporte de contacto, no está practicando artes marciales, es una persona también que tiene como muy buen criterio, su esposo es entrenador, entonces, pues es una persona que posee pues las herramientas, ¿no? Sin embargo, sí, sí puede ser, o sea, como la imagen, ¿no? Algo, pues al final al no ser algo común, algo que veamos todos los días, pues sí te llama, te puede llamar un poco por ahí la atención. Sí, sabes, a pesar de la evidencia, de la información, del conocimiento que vamos adquiriendo, pues sí, el hecho de ver, ¿no? Ya en ejecución. Y fue algo curioso porque ayer que estaba haciendo las últimas revisiones a mis clientes en la noche, pero ya era muy noche, en Insta me apareció una historia de una de mis amigas que está embarazada y estaba entrenando, ¿no? Y fue así como que, qué padre, ¿no? Y que mi intención era mandarle un mensajito para que me contara un poco de cómo se ha sentido y demás, pero igual, ¿no? El entender es una chica que lleva entrenando ya bastantes años y sabe cómo ejecutar los ejercicios, demás. Entonces es bonito ver, ¿no? También ese punto de partida de, oye, ¿hace cuánto tiempo ya entrenabas, ¿no? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Hay algún profesional que esté contigo acompañándote, ¿no? Para promover eso que decía Lau, esas mejores prácticas que al final lo que buscamos es eso, que sea eficiente y claro, siempre preservando la salud, ¿no? Dani, retoma. No, Yo, ya te dejo a ti. Tenemos un artículo en nuestro blog de Hypertrophy de justamente uno de los, corrígeme si me equivoco, Juan, de los primeros papers que realmente analiza alta intensidad en el entrenamiento de fuerza, entendido como intensidades superiores al 80% del 1RM en mujeres embarazadas, realizando los tres ejercicios competitivos del powerlifting, que son la sentadilla, el bench press y el peso muerto. Y pues sí, literalmente estamos hablando de gente que estaba haciendo estos tres ejercicios. Sí, sí resulta chocante, así como que para personas muy externas a todo este mundillo. Pero bueno, no me quiero adelantar a las conclusiones, a qué se analizó, qué se observó, pero de entrada, que ya tenemos investigaciones un poco más aventureras, más pioneras en ese sentido, porque si revisamos algunos posicionamientos, guías prácticas previas, son un tanto más conservadoras, en donde sí te pueden hablar de entrenamiento de fuerza, pero quizás
No te están diciendo métele el 80, 90% en un RM o métele un single, un triple, y ya vamos viendo qué sucede, ¿no? Y también, evidentemente, en qué contexto si pudiéramos extrapolar estos hallazgos, cuáles son las limitantes de esta literatura y cómo sería relevante para las chicas que ya realizan entrenamiento y por el otro lado, cómo sería relevante para las que no realizan entrenamiento y a lo mejor por algún motivo extraño durante esta etapa en específico quieren comenzar, ahí sí nuestras recomendaciones creo que cambiarían bastante. Muy bien, pues no te equivocas, ¿no? Tenemos por ahí un artículo que justamente es el resumen que puse en la misma clase de Muscle Mind, lo puse como artículo ahí en el blog de Hypertrofit para que puedan acceder y visitarlo. Me gustaría antes de brincar al artículo per se, contarles un poquito sobre cómo es que vamos siendo capaces de tener información en estudios aleatorizados controlados, donde le dicen a los investigadores, acepto que puedas hacer un protocolo de alta intensidad durante el embarazo. Porque no es fácil este contexto, ¿no? Es bastante complicado el que pueda un comité de ética decir algo que en la literatura se supone por opinión de experto que puede ser riesgoso, no puedo dejarte hacerlo. Tienes que tener un fundamento sólido que me permita darte la oportunidad de hacerlo para yo como comité de ética pensar que va a ser seguro exponer a las mujeres embarazadas a ello, ¿no? Entonces, las creencias que van alrededor de la mujer embarazada es que puede haber algunas afecciones asociadas al ejercicio, por ejemplo, en el primer trimestre, la temperatura. Si haces ejercicio, aumenta la temperatura corporal, eso puede afectar la temperatura intrauterina y eso puede afectar el desarrollo del producto, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues en teoría tenemos una temperatura en la que nosotros como seres humanos funcionamos mejor, las células funcionan mejor. Si nos salimos de estos rangos de normalidad, podría ser algo negativo, ¿no? Y entonces nace de esta teoría mecanística. Si eleva la temperatura del core, es peligroso para el desarrollo del sistema nervioso central. Y empieza por ahí. El primer trimestre está contraindicado hacer ejercicio de cualquier tipo porque aumenta la temperatura corporal y pones en riesgo al producto en su desarrollo. Claro que ahorita sabemos que esto no es verdad, ¿no? En momentos más adelantados, ¿qué miedos existen? Existe el miedo de sangrado, existe el miedo de ruptura prematura de membranas, existe el miedo de aborto, existe el miedo y todos van a ser el miedo de que tengas complicaciones asociadas al ejercicio porque durante el ejercicio tuviste problemas circulatorios, reducción de flujos sanguíneos, sufrimiento fetal, entre otras cosas. Pero todo esto es la opinión de una respuesta no reportada en la literatura, ¿no? Que puede estar ocurriendo en el feto por opinión de experto sin basarnos en evidencia. Me gusta remarcar esto porque no teníamos evidencia. No podemos decir que tenían un mal criterio, solo que no sabían qué pasa. Y los entiendo. Entiendo que si vamos a incertidumbre y no sabemos qué puede pasar y podemos poner en riesgo un producto, pues entonces lo mejor que puedo hacer es tratar de prevenir, ¿no? Hoy estamos en un punto en el que podríamos decir del otro extremo, contraindicar el ejercicio puede ser irresponsable en la mayoría de los casos, ¿no? Y incluso negligente. ¿Por qué? Beneficios, un montón. Disminuye la probabilidad de que tengan macrosomía, de que tengan alteraciones metabólicas, de que tengan durante el embarazo una mujer embarazada, de que tenga diabetes gestacional, de que tenga preeclampsia, de que tenga eclampsia, ¿no? Disminuye, de hecho, todas las complicaciones asociadas o que se pensaba que el ejercicio aumentaba, las disminuye, menos una, incontinencia. Para esas, venga, todo termina siendo mejor. Ahora, ¿cómo surge la información en la que decimos sí se puede? Sigan tantito y vuelves. Entonces, en lo que regresa Juan, vamos a aprovechar para hacer el clip de Instagram para que puedan ver este episodio, el cual va a ser, si alguna vez has escuchado que levantar pesas en el embarazo es peligroso o que deberías solo hacer yoga y caminar, este episodio es para ti.
Sí, creo que lo más interesante es observar en tiempo real cómo va cambiando un paradigma sobre algún tema y todas las implicaciones prácticas, limitaciones que existen al respecto. Pienso en lo complejo que debe de ser este asunto que comentaba Juan de un comité ético, ¿no? Que es totalmente comprensible. Pero ¿con qué fundamentos, con qué recursos tú puedes plantear realizar un estudio en donde pongas a mujeres embarazadas a estar realizando entrenamiento en el contexto de este artículo que tenemos aquí en Hypertrophy? De 80% el 1RM, 85% el 1RM, o sea, ¿a qué tanto se están exponiendo las mujeres? ¿Y cuál sería entonces la narrativa que nosotros podríamos emplear? Creo que algo de eso podemos quizás nosotros aprender. Difícil saberlo, pero quizás algo de eso podemos aprender de cómo comunicaron los investigadores la idea original de este estudio al comité ético, a la universidad misma para que les dieran los fondos para reclutar mujeres. ¿Cómo sería posible decir ante que, ok, ya sabemos que hacer ejercicio es muy buena idea, ¿no? Por eso me puse a buscar al inicio en Google y así como que lo más básico. Pero ahora, ¿cómo podríamos comunicar? No solo es hacer ejercicio, vamos a probar qué pasa sobre el entrenamiento de fuerza de mayor intensidad. ¿Cómo tú le puedes decir esto a una mujer que está embarazada y que obviamente, a pesar de que tenga experiencia en el entrenamiento, puede pensar, y si pasa algo, ¿quién se hace responsable o etcétera? Siento que eso es un tema que no abordamos en la mesa redonda de Muscle Mind, que puede ser de interés, sobre todo porque es un poco más práctico para todos los profesionales del entrenamiento. Cómo tú comunicas esta información, cómo tú puedes tranquilizar a una mujer de que es posible, o quizás en ciertos contextos, en qué contextos no es posible, por qué y con qué se puede sustituir. Pero se me hace muy interesante poniéndome en los zapatos de los investigadores. ¿Qué le digo a estas mujeres para que participen en mi estudio? ¿Qué le digo a las personas de la universidad para que me dejen hacer este estudio? Que creo que es sumamente complejo y son cosas que a veces uno da por hecho cuando lees algún paper de reclutamos a tal mujer, como que ni pelamos esas cosas, pero a veces es muy interesante pensar cómo lo hicieron. Pues parte de todo esto, justo voy a abordar un poquito eso ahorita que termine de contar la historia, porque me gusta el cómo lo hicieron y voy a matizar cuánto duró el estudio y cuánto tardaron, o sea, cuánto es lo que reportan. La intervención fue de 12 semanas o de una sesión o de 2 sesiones. Y luego voy a decir cuánto tiempo duró el estudio en hacerse, ¿no? Porque eso también puede dar matices de qué tan difícil es poder tener esta población. Y dando respuesta a lo que Dani estaba comentando de cómo hago que las mujeres que están embarazadas acudan y cómo hago que un comité de ética acepte mi programa es en el paso del tiempo y con estudios que no necesitan ser aleatorizados controlados, voy demostrando poco a poco que es seguro. ¿Cómo? Empieza con encuestas. En un podcast que tuvimos con Lau y Sant, ¿no? Que es de Science y Fierros, hablamos sobre un estudio que es de encuestas. Lo que hicieron es reclutar en línea o mandar encuestas en línea a mujeres que continuaban haciendo ejercicio de alta intensidad en CrossFit, en powerlifting y en otro deporte que ahorita no me acuerdo cuál, pero solamente lo reportaron. Es decir, el comité de ética no los dejó decir vas a hacer powerlifting y halterofilia en alta intensidad con unas personas que tú vas a jalar. Vas a preguntar quién lo hace y vas a preguntarles cómo les fue. Entonces los resultados se ponen en una tendencia positiva, ¿no? Menos incontinencia. Todo lo demás fue positivo. Muy interesante el estudio, mucho, muy interesante. Pero eso abre cabida para que en ligera intensidad este mismo laboratorio, no los mismos investigadores, pero el mismo laboratorio haga un estudio sobre cómo se comporta la respuesta cardiovascular materna al entrenamiento con y sin valsalva de ligera intensidad, ¿no? Si no mal recuerdo, fue 40%, ¿no? Y ponían un límite, no puedes levantar más de 50 libras. Si tu 1RM durante el estudio llega a 50 libras, ya no vas a levantar más de eso. 4 personas llegaron a ese porcentaje y no lo hicieron. Pero como es ligera intensidad, dijeron, pues no es un problema, ¿no? Y resultó ser positivo, o sea, no tenía efectos adversos y no tenía pues ningún reporte que dijera estamos poniendo en riesgo en agudo a la mujer embarazada, ¿no? Esto se torna interesante. Otro estudio que también es de ligera intensidad y también hacen valsalva, pero hacen respuestas placentarias y fetales.
Entonces ya pasamos de la madre al feto. Y vemos si entrenar con y sin Valsalva genera respuestas que produzcan o pongan en riesgo al producto por hipoxia, sufrimiento fetal, ¿no? Porque no llega sangre. Y vieron que no. Entonces, siguiente paso. Ya vi con 2 estudios de fuerza y con un estudio de HIIT, de que sí es alta intensidad, que no hay complicaciones durante el embarazo en alta intensidad, en impacto y además en fuerza. Déjame hacer alta intensidad. Y los dejan hacer alta intensidad, ¿no? Y así es como les dejan hacer este estudio. Se va abriendo paso en los años para que los dejan hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Me preguntó Dani en el podcast de Muscle Mind, en la mesa redonda, ¿cuánto tiempo crees que esta información llegue a México? Tal vez en una década, porque es difícil y es difícil que siga avanzando. Tenemos 4 o 5 artículos que hablan de esto. Es difícil pensar que todos los ginecólogos van a actualizarse con él, ¿no? Es muy complicado. Bueno, dicho eso, vamos a meternos directamente al tema. Ejercicio de fuerza de alta intensidad durante el embarazo, ¿no? Eso es lo que hicieron en este estudio. Como dice Daniel, lo que hicieron fue más o menos cargas cercanas al 80%, al 85%, de hecho. Basado en el estudio, ellos dicen que, si se ponen a leerlo, ellos dicen que la intensidad, sí, 80. Ellos dicen que la intensidad es cercana al 70, arriba del 70%, porque la guía del Colegio Americano y otras guías dicen que fuerza moderada de intensidad es entre 60 y 70% un RM. Teniendo ese parámetro, arriba del 70% es alta intensidad. Entonces ellos dicen, en 10 repeticiones máximas estaría cerca de 75. Pero yo me basé en el estudio que tiene, se me olvidó ahorita el autor, pero regresión metaanalítica que hicieron de un RM en press de pecho, en prensa para piernas y global de todos los ejercicios, ahí tienen en promedio que 10 repeticiones máximas es 80%, ¿no? Entonces yo me basé en ese estudio para No es, decir perdón, que no es el de Nuso cuando se no actualizaban sé, todas las tablitas, ¿sí va? no soy Y nada más colaboradores aprovechando una 2023. característica súper importante del otro artículo, el de las mujeres embarazadas entrenando. Un requisito para poder participar era al menos 2 años de experiencia en el entrenamiento y un grupo control. El control fueron mujeres con experiencia, pero que no estaban embarazadas, que nada más para que lo tengan en mente, fueron solo 10 mujeres, experiencia en el entrenamiento, embarazadas, no embarazadas, que sí puede ser una limitante, pero ya regresaremos a ello, pero sí es importante saber que eran mujeres con experiencia. Sí, 2 años al menos de experiencia, pero en promedio tenían 5. Y había quien tenía 10, ¿no? Si vas y te fijas ya en la parte individual, sí, mínimo te pido 2, pero la gran mayoría no tenía solo 2, tenían más años, y tanto en el grupo control como en el grupo de mujeres embarazadas. Lo único es que tenían que tener más de 20 semanas de gestación, ¿no? O sea, no era menos de 20 semanas de gestación. Y lo que ellos hicieron fue tener 2 visitas. Una visita en la que van y sacan las cargas máximas de 10 repeticiones máximas, ¿no? La sacan basado en zurdos y colaboradores, como lo hacen ellos, ¿no? Y luego se van a la visita 2, que aquí lo que hacen es medir, bueno, por ultrasonido ven se llama índice de pulsatilidad y también de resistencia, es decir, si está disminuyendo el flujo que llega al feto, ¿no? Y también están midiendo frecuencia cardíaca materna, también están midiendo lactato materno, glucosa y también están midiendo presión arterial. La presión arterial la tienen 3 mediciones. Bueno, el chiste es que después de hacer las mediciones base, hacen calentamiento y luego hacen los ejercicios que son sentadilla, press de pecho y peso muerto. Primero los hacen al 70, 80 y 90% sin Valsalva. Las 10 repeticiones con el peso que tenían, sin Valsalva, ¿no? Descansan 3 minutos entre serie. La última lo hacen con Valsalva. Entre cada serie miden ultrasonido y RPE, ¿va? Y la última, que es con Valsalva, nosotros supondríamos, por lo que conocemos en la literatura, aumenta más la presión arterial, aumenta más la frecuencia cardíaca, todo esto, ¿no? Luego descansan 15 minutos y se pasan a press de pecho. Y luego lo mismo, 3 series, 70, 80 y 90. Luego hacen la 90 con Valsalva y por último peso muerto, se repite y mediciones finales de lo mismo. Presión arterial, RPE, ultrasonido para ver índice de pulsatilidad y de resistencia fetal, ver que todo esté bien, etc. Bueno, pues nada sale mal.
todo sale bien en todos los grupos. Y no estamos hablando de personas que cargan muy ligero. Estamos hablando de mujeres que cuando ves las tablas que están ahí en Muscle Mind, hablamos de que la carga total en 90% un RM a 10, perdón, el 90% de 10 RM es de 50 kilogramos. 10 RM. O sea que un RM, si están arriba de 1, están cerca de 1.5 su peso, yo sí lo creo, ¿no? Porque es 51 kilos la carga absoluta en 90% de 10 repeticiones máximas para mujeres que pesan en promedio, creo que eran 70 kilos, ¿verdad, Dani? Las embarazadas y 60 las no embarazadas. Lo cual me parece buena carga. Y eso es en sentadilla trasera. En press de banca es 34 kilogramos de 10 RM y en peso muerto son 59 kilogramos de 10 RM. No son para nada cargas ligeras, ¿no? Entonces, después de esto, que ven todos los datos, ven que no hay sufrimiento fetal, ven que las respuestas cardiovasculares maternas son iguales o no tienen diferencias entre mujeres no embarazadas y mujeres embarazadas, y las mujeres embarazadas solo tienen ligeramente más en sentadilla. Pero pensando también la sentadilla, pues lleva más tiempo hacerlo, el recorrido es más largo y es ligero, no es significativo, pero es apenas significativo. Entonces hay muchos datos que a mí me parecen interesantes de ese estudio porque te empieza a dar una perspectiva de que es seguro en agudo. No tenemos más datos después, pero lo interesante es que 4 semanas después de la fecha probable de parto, mandan una muestra y les preguntan cómo les fue. ¿Hay complicaciones? Ya me había perdido, ya me veo. Ya regresaste, Juan. Perfecto, me estoy asustando ya, me están atacando de nuevo. Entonces, mandan una encuesta 4 semanas después y después de estas 4 semanas les preguntan cómo les fue en el postparto. ¿Cómo fue? ¿Hubo complicaciones? ¿Peso del producto? ¿Hubo complicaciones? ¿No? ¿Hubo preeclampsia? ¿Hubo eclampsia? Etcétera. Y no hubo complicaciones prácticamente nadie. Sí están reportadas. Si me dejan ver la gráfica por aquí muy, muy rapidito, reportaron, por ejemplo, dolor de cintura pélvica, 5 de 56 mujeres, dolor lumbar, 3 de 33 mujeres, incontinencia 1 de 11, lo cual es interesante porque la literatura dice que 70% de las mujeres que hacen ejercicio tienen incontinencia y aquí es el casi 10%, ¿no? O sea, redujo bastante. Una cesárea fue programada, una fue de emergencia, hubo 2 desgarros vaginales de tercer grado, hubo ya, todos tuvieron peso normal, no hubo prácticamente complicaciones, ¿no? Y entonces, ese es el screenshot. No me voy a brincar las conclusiones, me gustaría saber qué opinan hasta aquí, porque hay algunas características interesantes de por qué escogieron press de pecho. ¿Qué pasa si hago ejercicios boca arriba? ¿Qué es lo que podría pasar, no? Entonces, eso es uno de los mitos que están por ahí, no puedes hacer ejercicios boca arriba. Entonces, esto me parece interesante. Venga, los dejo tantito. Esa precisamente es una de las cosas que a mí me llama la atención porque a partir, o sea, las recomendaciones, digamos, que teníamos previamente, a partir del segundo trimestre, ya te recomiendan evitar ejercicios en esa posición de cúbito supino porque pues podría afectar el peso del bebé, ¿no? El flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, es bastante interesante que no solamente lo hayan hecho, sino que además lo hayan hecho con altas intensidades. Esa es una. La otra es también que, por ejemplo, de esta encuesta que hicieron ya al haber pues parido, las cosas que sucedieron, por ejemplo, los desgarros vaginales, el dolor en la cintura, que si se programó una cesárea, pues tampoco podemos saber que eso haya sido precisamente por haber hecho ejercicio, ¿no? No podemos saber si de no haber hecho ejercicio eso no hubiera sucedido, ¿no? Entonces creo que también así como en la evidencia que teníamos previa, el estudio del cual tú nos platicaste, Juan, cuando estuviste en Science y Fierros, pues al final son observaciones, ¿no? No podemos realizar una inferencia de esto causó esto, ¿no? Simplemente
entrenaron, estas fueron algunos resultados durante el parto, pero no podemos decir que precisamente están ligados. De hecho, aquí tengo todos los hallazgos de ese artículo desglosado y un par de cosas que quisiera mencionar, justamente profundizando un poquito más en las cargas reportadas. Aquí está, sentadilla trasera, la carga absoluta, embarazadas, no embarazadas, 51.5 más menos 7.3, no embarazadas, 57.6 más menos 8.8 en el 90% del ISRM. En press de banca, posición supina y de hecho en el 90% haciendo maniobra de Valsalva. 34,2 más menos 4.6, 32.6 más menos 5.9, embarazadas, no embarazadas respectivamente. Y finalmente, peso muerto igual 90%, Valsalva. 59.1 más 13.2, más menos 13.2, 61.3, más menos 10.5, respectivamente embarazadas, no embarazadas. Lo que se me hace muy interesante es que son cargas tanto proporcionales a su peso como en general, pues muy buenas. Son cargas que incluso veo son superiores a lo que yo observo así entre el reojo en mis series, en mi gimnasio, etcétera. Tanto en embarazadas como no embarazadas. Digo, ¿qué rayos, no? ¿De dónde surge este tenerse miedo a hacerse fuertes? Porque muchas personas simplemente no dan ese paso a entrenar con más intensidad? Y no estoy diciendo, para que no se interprete así, que tienen que cargar demasiado, simplemente cargar porque sí. No, pero o sea, si esto lo expresamos en RPE, en la tasa del esfuerzo percibido, promedio, entre toda la intervención de entrenamiento, estamos entre 7, 6, 9, cuando mucho, promedio alrededor de 7, si no me equivoco. Y también lo otro que quería comentar es un poquito acerca de la maniobra de Valsalva, porque estamos combinando como que dos grandes nos anteriores en un solo ejercicio, que es el press de banca. Y no solo eso, sino realizar maniobra de Valsalva. Siento que hace, ¿qué les gusta? 5 años, si alguien hubiera hecho eso o reportado eso, es como que no, o sea, primero lo estás poniendo en esta posición y aparte estás aguantando la respiración. Pero no solo eso, vemos que no se alteró ninguno de los valores, los resultados, bueno, valores y resultados medidos en el bebé y que posteriormente en el parto no pareció haber mayor problema. Entonces creo que eso es de bastante interés y sumamente, al menos para mí, disruptivo de los hallazgos de este artículo. Pero eso sí, volviendo a lo que les comentaba anteriormente, el tamaño de la muestra es muy pequeño, solo son 10 mujeres. Enseguida te doy la palabra, Juan. Nada más creo, eso lo considero muy importante, no como falta de los autores, como un error, sino por lo que también comentaba, qué tan difícil es encontrar una muestra superior a 10 mujeres y que supere esta barrera de la duración de este artículo en particular. Es muy difícil. Entonces sí, aún con estos hallazgos pues, tan prometedores, tan favorables, aún necesitamos ser muy cautelosos con cómo los interpretamos, cómo los llevamos a la práctica y que pues sí, como todos los artículos terminan usualmente, necesitamos más investigación, pero esa es una tarea ya de por sí titánica, creo, el realizar más investigación. Dos cosas. Primero, el estudio fueron 2 visitas en 10 mujeres embarazadas. Lo terminaron en 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque no van 10 mujeres a la visita 1 y no van 10 mujeres a la visita 2. Van 10 mujeres. Y puede ser que el 27 de febrero viene una y luego el 27 de marzo viene otra y luego el 10 de junio viene otra, ¿no? Tardaron 2 años en poder tener a 10 mujeres embarazadas que estuvieran dispuestas a participar en el estudio. 2 años en recolectar los datos, no en hacer el estudio, ¿no? Entonces, ese es punto uno que me parece crucial. Nosotros pensamos, es 2024 a finales el estudio. Nuevo. Tienen desde el 2022 haciéndolo. Es nuevo para ti, ¿no? De hecho, el de las encuestas salió primero, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí? Pues ya tenían otros estudios que estaban trabajando, los de baja intensidad, ¿no? Me parece sumamente interesante decir esto porque nosotros pensamos que está facilito hacer un estudio, pero reclutar es muy complicado, ¿no? Especialmente si vas a tomar estas cosas. ¿Quién es el ultrasonografista?
le tienes que pagar, tiene que ir con cada mujer embarazada, tiene que ir en cada sesión y tiene que tomar un ultrasonido después de cada serie. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Son 3 minutos de descanso entre series y 15 minutos de descanso entre ejercicios. ¿Cuánto tiempo está el ultrasonografista haciendo el estudio? ¿Cuánto lo vas a pagar? ¿Es de tu personal o es externo? Entonces, esto me parece muy relevante al momento de decirlo. Pero otro detalle es, el protocolo es de 3 minutos de descanso entre series. Nosotros podríamos pensar, la evidencia dice mínimo descansa 2 minutos. Y entonces tratar de pasarnos a hipertrofia y decir, la guía dice 2 minutos de descanso entre series, esto ha mostrado que no, que es mejor para hipertrofia que 3 minutos, ¿no?, de descanso, o bueno, similares, pero el estudio dice que son 3 minutos de descanso en los datos que tenemos para decir que no hay sufrimiento fetal y para decir que no hay respuesta materna elevada, etc. ¿Yo puedo decir que pasa lo mismo en 2 minutos? No puedo. También me parece relevante ese dato, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente con hipertensión ya no lo llevas tanto a perder, pero antes la intensidad y las repeticiones iban de la mano, ¿no? Y el tiempo de descanso. Intensidad, repeticiones y tiempo de descanso. Tú bajas intensidad, subes repeticiones y baja tiempo de descanso. Así era. Eso era la indicación. Si hacías 25 repeticiones, la indicación era descansa 30 segundos, ¿no? Suficiente. Mayor carga y menos repeticiones, más tiempo de descanso. Así era. En ese contexto es peligroso que hagas más repeticiones y descanses 30 segundos en un paciente con hipertensión porque tienen problemas para recuperar presión arterial. Y entonces hacen otra serie y sube más que la primera vez. Eso le conocemos como efecto acumulativo de la presión arterial. Primera presión en reposo es de 110. Después del primer esfuerzo es de 150. Cae a 130, no cayó a 110 y luego es de 170. Y si dejabas pasar más de un minuto y medio, era 110, 150, 110. Y luego 155, 115. Eso ya no acumula tanto, ¿verdad? Entonces tenemos evidencia que si reduces el tiempo de descanso en personas que están predispuestas a tener presión arterial más elevada, puede tener un efecto acumulativo y podría poner en riesgo, ¿no? Eso es lo que, por eso al paciente con hipertensión, por lo menos descansa un minuto, ¿no? Ahorita ya la guía dice 2, alivio. Es difícil que te salgas de eso, ¿no? Y además aquí descansaban 15 minutos entre ejercicios. ¿Quién de ustedes entrena así? 15 minutos entre un ejercicio y otro. No entrenamos así. Y es fácil decir ejercicio de alta intensidad, como sea que yo lo programo, es seguro, porque hay un estudio que dice que 85% de un RM está bien, de 10 RM está bien, 10 repeticiones máximas, ¿no? El 80% de un RM está bien, entonces yo lo programo como yo quiera, basado en eso, pongo tiempos de descanso, pero tengo que considerar las características del estudio a la hora de yo ponerlo, ¿no? Y entonces tratar de tener un poquito de cuidado. Hasta aquí yo soy fiel creyente, pero esto es creencia y es importante que ustedes acepten que si creen que no es malo hacer sentadilla y press de pecho en una sesión con tiempos de descanso más reducidos, es lo que ustedes creen, pero no es lo que nos dicen los datos, ¿no? Entonces yo iría con cuidado, pero yo soy fiel creyente de que no va a pasar nada grave si reduces ese tiempo tal vez a 2 minutos y que tal vez no puedas descansar 15 minutos entre un ejercicio y otro, ¿no? Pero hay que tener cuidado a la hora de nosotros interpretarlo porque con base en qué lo estás haciendo, ¿no? Quería remarcar ese dato porque me parece relevante. Nadie de sus pacientes entrena así, ni ustedes entrenan así. Entrenan con tiempos de descanso de 2 minutos, terminan un ejercicio y se van al que sigue, ¿no? Entonces no hacen 3 ejercicios, hacen 5 ejercicios, hacen 3 series por ejercicio, ¿no? Pensemos un poquito más allá, pero probablemente es muy seguro. Soy fiel creyente de eso. Me gusta mucho el cómo se explica todo lo que implica el llevar a cabo un estudio, ¿no? Todo cuando lo más fácil es consultar un artículo y decir, mira, vamos a la conclusión rápida y así salió y vamos a extrapolarlo y listo, ¿no? Al final creo que con todas esas características que han tocado del estudio, ¿no? El cómo inició, qué fue todo lo que hay detrás de, que no es algo de 6 meses ni un año, sino que ya viene de más tiempo atrás, todo lo que se ha llevado a cabo, nos permite entenderlo bien
cuál fue la población, cuáles fueron los ejercicios que se usaron y demás, para que tú como profesional puedas utilizar ese punto de referencia como una zona segura en la cual puedes trabajar, ¿no? Y qué es eso, entender como tal todo lo que hay detrás de, y no solo me voy a la conclusión y listo. Eso dice que sí o que no, ¿no? Obviamente va a ser muy individual, pero a partir de ese punto de partida teórico y con tu experiencia, obviamente ya llevando a cabo el proceso con tu clienta embarazada, vas a poder regular varios factores, ¿no? Entonces creo que vale muchísimo la pena ver todo lo que hay detrás de un artículo, cuando igual muchas ocasiones solo es como, mira, esto lo dice, es bueno, es malo, ¿no? Y me dejo llevar por lo que dijo, pero vale muchísimo la pena ver todo el trasfondo que hay y toda la chamba que se echan ustedes que están ahí, nos mantienen bien actualizados con desglosando todo lo que hay detrás de un estudio. Creo que otra parte que también hacemos como entrenadores cuando nos toca pues, asesorar a una mujer que está embarazada es un poquito lo que probablemente tuvieron que hacer los investigadores para lograr como esa aprobación del comité, ¿no? Porque tal vez en este caso no es la aprobación del comité como tal, pero es la aprobación, pues no solamente de la mujer que está embarazada, porque pues obviamente si ella está diciendo quiero seguir haciendo ejercicio, ¿no? Pues ya está al final ese como buy-in. Pero creo que a veces la parte más complicada es esa aprobación de la gente alrededor, de la familia, de los amigos, de la misma gente que está en el gimnasio, viendo que están entrenando. Yo una de las, o sea, de las cosas que creo que fue una fortuna en el caso de esta asesorada que comentaba, pues es que ella al final reside en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí, eh, pues la información, pues puede ser distinta a la que llega aquí en México y sus médicos, sus doctores, porque al final iban cambiando en cada consulta, no siempre eran los mismos. Todo el mundo era de, ah, qué bueno que estás haciendo ejercicio, qué bueno que sigues haciendo ejercicio. No, tú sigue, ¿no? O sea, y obviamente, pues al final fue como este caso de estudio, porque a ella, pues todas estas, que si los ultrasonidos, los análisis de sangre, las pruebas, por ejemplo, de glucosa, etcétera, se las iban haciendo, entonces íbamos viendo, ¿no? O sea, bueno, ¿cuáles fueron tus resultados? Vamos bien, tanto desde ese punto de vista como de analíticas y todo este tipo de pruebas, pero también tú cómo te vas sintiendo. Ah, no, pues este ejercicio ya como que, o sea, ya tal vez me resulta demasiado fatigante, ¿no? El poder hacerlo, porque ya, o sea, su embarazo además, pues duró un poquito más duró casi 40 semanas, ¿no? Entonces creo que también como entrenadores, una es esta parte de pues cómo logramos esa aprobación, pero también qué tipo de métricas vamos utilizando para realizar los ajustes a partir de lo que nos dicen o lo que sabemos de los médicos a través de la paciente, pero igualmente lo que la misma paciente va experimentando, porque no en todos casos es igual, ¿no? Anterior a esta persona, entrené también a otra que igual estuvo haciendo ejercicio durante pues todo su embarazo. Ya hacía antes, ella incluso es bailarina profesional, entonces también siguió bailando y todo y demás, pero pues al final o sea, las experiencias fueron distintas, ¿no? O sea, algunos ejercicios en su caso ella pues sí no los sintió tan cómodos, la otra persona sí. Entonces, nuevamente esta parte de la individualización también, ¿no? Porque no tenemos todavía un estudio que nos va a decir exactamente así es como tiene que ser, ¿no? Nos vamos acercando un poquito más, pero es ahí donde tiene que existir como este criterio y este pensamiento crítico, pero también lógico, que es a veces el menos lógico de todos, el más difícil de adquirir y mantener. Y nunca vamos a tener el estudio que nos diga qué hacer, ¿no? Siempre vamos a tener un parámetro de referencia. Antes de cerrar y para darle por ahí la palabra a Dani, si quiere decir algo, las guías antiguamente tenían contraindicaciones absolutas y relativas durante el embarazo y criterios de detención durante el ejercicio. Les recomiendo buscarlos, verlos. Creo que no vale la pena que nosotros sí, hablemos detalladamente de eso. Lo que sí quiero decir es, hay guías, especialmente la del Colegio Americano no, perdón, sí, Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ya no tiene contraindicaciones, tiene individualización. Tu médico va a definir
que sí puedes y que no puedes en tu contexto, pero ya no dice solamente porque tienes placenta previa, solo porque tienes antecedentes de aborto o porque tienes antecedente de preeclampsia. Nada de eso lo contraindica. Tienes que evaluar tu caso con tu ginecólogo de cabecera para que pueda decirte si te conviene hacerlo o no en tu contexto, lo cual es muy importante porque ya las quitaron. Ahora, hay algunas cosas que sí creo que vale la pena decir. Hay actividades que por sentido común, y yo creo que estas sí aplican para la gran mayoría a nivel sentido común, vale la pena evitar. No creo que aunque tú seas, que si eres jugadora de rugby, valga la pena que sigas participando cuando hay contacto en rugby. Puedes seguir entrenando rugby, solo no creo que valga la pena que sigas haciendo se me olvidó cómo se llama cuando se reúnen en el centro y se van empujando. Se me olvidó, pero no creo que sea buena idea, ¿no? Entonces, box, probablemente artes marciales mixtas, ¿no? No sea la mejor idea. Y, bueno, claro, puedes entrenar artes marciales mixtas, no golpear, ¿no? Puedes golpearle un saco a un costal en box, pero no competir, ¿no? En box. Creo que es como un poquito de sentido común. Algunas guías decían equitación. Vale la pena que no lo hagan. Dicen, no, si eres profesional es poco probable que en equitación vayas a tener algún accidente. Sé reservado. Y en el alto rendimiento, por ahí comentan algunos, tal vez máxima intensidad, ¿no? Todavía no conocemos qué pasa en máximos esfuerzos, pero tal vez pueda ser para otro episodio. Hay atletas olímpicas que compitieron en Olimpiadas en su máxima intensidad y estando embarazadas en 8 meses, ¿no? No en cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí lo dejo y no sé si, Dani, ¿quieres comentar algo más? Sí. Ay, siempre me da mucha risa esta parte de boxeo. ¿Te imaginas al bebé así? ¡Órale, órale! Ay, Es que, ya se me pasó. es que quiero pensar que sí tiene sentido común, pero no lo sé. Sí, no, yo entiendo, ya haces muy bien en la advertencia porque el mundo está muy loco. Nada más que me ganaste la palabra en que justamente nunca vamos a tener un estudio que nos diga qué hacer porque no es el propósito de la investigación científica. Y al inicio del episodio hiciste muy bien en desglosar, ok, primero tenemos cuestionarios, tenemos intervenciones de esta naturaleza que son de naturaleza observacionales. No podemos inferir causas, pero sí correlaciones. Y eso nos da líneas de investigación en donde podemos comenzar a correr ensayos. Y esos pueden ser distintos, pueden ser in vivo, pueden ser in vitro, pueden ser, y obviamente todos estos en modelos animales, y después correrlos en seres humanos, que es en el punto en donde estamos respecto a las altas intensidades en el entrenamiento de fuerza y las mujeres embarazadas. Porque después de eso, ¿qué seguiría? Bueno, de carácter lógico, seguirían más de estos RCTs, seguirían revisiones sistemáticas, metaanálisis, posteriormente metaregresiones y siguen saliendo más y más limitaciones de acuerdo a qué tipo de estudio estás tú observando, cómo se analizan los datos, por ejemplo, si fuera el caso de un metaanálisis, ¿no? Si estamos observando, analizando los hallazgos de naturaleza continua o categórica, es decir, en un continuo que existe como el tema del volumen que va subiendo, bajando, o comparando A contra B, es decir, si estamos hablando de un modelo bayesiano o de algún otro. Todo esto también implica en cómo nosotros interpretamos los hallazgos y también en los propios artículos que a veces, y ya son cosas mucho más complejas, no siempre están de acuerdo las conclusiones de los autores con los resultados que presentan. Y eso puede ser por infinidad de cosas, porque todos, incluidos los científicos, tenemos sesgos. Y el proceso de investigación científica es sumamente complejo, pero es lo mejor que tenemos justamente para pues, tratar de separarnos un poquito de nuestros sesgos previos y obtener el conocimiento más, llamémoslo así, puro que se pueda, sin decir esto es bueno ni malo, etcétera. Y el ejemplo que quería poner, no sé si lo han visto, pero a mí últimamente me sale que comparte mucho la gente en Facebook un artículo de sabe Dios quién que habla de los oxalatos y los jugos verde y falla renal, etcétera. Probablemente lo hayan visto, pero últimamente me sale a cada rato. Y el fenómeno que observo, que ya ha sucedido antes, es que los que comparten este artículo ponen de su cosecha y le ponen para que sigan consumiendo o tomando sus cochinadas. O ya ven, les dije, o ya ven, no todos juguitos verdes, confirmando sesgos y ni siquiera meterse a leer qué tipo de estudio es, en qué población, cómo fue la intervención, cómo se analizaron los datos, cuál es el sesgo de la persona que lo compartió originalmente.
Y eso es justo lo que, por ejemplo, en este podcast queremos evitar, que no es así de fácil. Y ningún artículo es como que al final te va a decir para que no sigas tomando tus porquerías. No, no, eso no va a suceder. Y eso es bueno, pero sí nos demanda a nosotros como consumidores de esta información, pues mucho pensamiento crítico y sí, sentido común, aunque a veces ese es, vaya que carente. Pero nada más quería comentar eso más en relación al propio proceso de la investigación, que sí, efectivamente nunca vamos a encontrar algo que nos digas bueno o malo. Siempre es muy contextual y esa es ya la labor en este caso del entrenador. Muy bien. Si no hay nada más que quieran comentar, cierro. Simplemente esa parte de que de repente, el ejemplo que hice de el practicar box, ¿no? Como tal, son ejemplos que, quieras o no, nos tienen muy atados en cuestión de las creencias que se han tenido por tradición, el conocimiento que va como de generación en generación, que a veces nos amarra mucho a no dar como que ese cambio de chip, ese estarnos actualizando, que sabemos que es difícil, pero simplemente dejar en la mesa el cómo podría cambiar la vida de una persona, una mujer embarazada en este caso, que está haciendo entrenamiento de pesas, que está moviéndose, que se mantiene activa, cómo va a ser su recuperación, diferente a una persona que simplemente va a estar en casa, no se va a mover tanto, va a estar aumentando de peso, ahora tiene que cargar con más carga día a día, ¿no? O sea, es tan solo, creo que hace algo de sentido, ¿no? O sea, promueve bastantes beneficios y a veces nos cuesta tan solo ver eso y es como, no, es peligroso hacer pesas y vas a hacerle daño al bebé. Es como, oye, créeme que hay toda una ola de beneficios que sí, que si bien con la actualidad del retener a las personas a que se informen y demás, que consumimos contenido así de manera, apareció esto y solo, ni siquiera le di mostrar más y ya lo compartí, ya ves, te dije que esto era malo y ni siquiera te das a la tarea como de realmente entender, de informarte y esa carencia de conocimiento pues al final termina impactando a gran parte de la población. Claro. Muy bien. Chicos, pues muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrophy, el podcast. Y les recuerdo que si les está gustando este episodio o estos episodios, hay una gran manera de apoyarnos. Califiquen el episodio, califiquen el podcast, dejen sus comentarios, coméntenos qué les gustaría que pudiéramos hablar y compártanlo con personas que crean que puedan interesarse y verse beneficiadas por escuchar este tipo de temas. Somos Hypertrophy, el podcast. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego.